Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Este fin de semana se presenta en el Festival de Cine Mexicano Viva México, que viene desarrollándose en el Cine Luminor, aquí en París, la película Verónica, realizada por Carlos Algara y Alejandro Martínez Beltrán. Este thriller psicológico cuenta como protagonistas a las actrices Olga Segura y Arcelia Ramírez. Y precisamente para hablarnos de esta película y, cómo no, de su trayectoria como actriz, Arcelia Ramírez ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Arcelia. Buenas tardes. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Al contrario, es un placer. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en la Ciudad de México en 1967 y que vas a debutar en el cine en los años 80 con una película, un largometraje, El secreto de Romelia. Cuéntanos cómo fue ese primer contacto con la cámara. Pues yo estaba estudiando teatro en la UNAM, en el Centro Universitario de Teatro, y mi maestra de apreciación cinematográfica en la escuela era Busi Cortés, que es la directora del Secreto de Romelia, y directamente me invitó a ser pues, su protagonista, digamos. Bueno, compartíamos ese personaje, Dolores Beristain, que hacía Romelia Grande, y yo hacía Romelia Joven. Y así, directamente. Bueno, la primera vez que me pusieron una cámara enfrente había sido unos meses antes en un cortometraje que se llamaba El último tren, que era un corto para una compañía que trataba asuntos como de desintegración familiar y así, asuntos sociales. Y pues esa vez fue con José Luis García Gras, que era un director magnífico y ahora ha dejado de hacer cine, pero sigue siendo una figura importante dentro del cine mexicano. Y esa vez fue la primeritita vez, ¿no? Pero después ya mi presentación en largometrajes fue con El secreto de Romelia. Tus intenciones eran ser actriz de teatro, imagino, ¿no? ¿O no? Sí. En principio, pues yo lo que pretendía era pues acceder a una formación, a una solidez, digamos, a adquirir una técnica que me pudiera permitir crear personajes tanto en el teatro como en el cine e incluso en la televisión, y todas esas cosas las fui haciendo muy rápidamente. Empecé a hacer cine cuando estaba todavía en el proceso académico, y mi primera telenovela la hice luego de que salí, de que me egresé de la escuela, después de 5 años de formación. Has rodado decenas de películas, series, telenovelas. ¿Nunca has hecho teatro profesionalmente? Absolutamente. Nunca he dejado de hacer teatro. Ah, por supuesto. Solamente Sí. dejé de hacer teatro cuando viví en este país, en Francia. Precisamente, has vivido 6 años aquí en París. Esa estancia aquí en la capital francesa cambió de alguna manera tu manera de ver el cine o el trabajo de actriz. Pues mira, yo vine porque me casé, porque me enamoré y porque vine a construir el proyecto más importante de mi vida, que es el proyecto de familia. Tuve a mis niñas, etcétera. Entonces, necesariamente tomé una distancia con mi vida profesional, con mi vida social, etcétera. Venir a vivir a Francia fue una aventura para mí apasionante, porque de alguna manera me regresó como a la vida real. Aquí no tenía, pues, nadie me conocía. eh, Tuve que como asimilar una nueva cultura y fue fascinante. Me parece que Francia es una de las culturas más poderosas, ¿no? Y más bellas. Y entonces, pues sí, cuando tomas distancia y cuando te alejas un poco, pues tienes necesariamente otra mirada, otra relación, digamos, ¿no? Hay como las cosas se relativizan mucho porque es una profesión complicada, ¿no? Puede ser muy desestabilizante tanto el éxito como el fracaso, como la ansiedad, de tener un proyecto y otro, etcétera. Es una cosa compleja. Y cuando las cosas se relativizan, pues caen las cosas por su propio peso. Y creo que a partir de que regresé a México a vivir otra vez, pues creo que mi actitud ha sido muy distinta y muy
y muy rico también, ¿no? Como este primer momento en donde cuando eres joven y quieres ser actor y das la vida y ¿sabes? Te rasgas las vestiduras y te comprometes a fondo y eso también lo viví y lo viví plenamente y fue muy bello, pero creo que ahora ya en esta madurez, digamos, hay una gran libertad, ¿no? Hay como un gozo distinto. No digo que menos ni más, pero lo estoy disfrutando muchísimo. Arcelia Ramírez ha sido nominada varias veces al premio Ariel, los Oscars del cine mexicano, dos como mejor actriz y dos como actriz de reparto. ¿Es cierto que el cine mexicano se ve más en los festivales del extranjero que en México? Bueno, ¿Es difícil estrenar en México? yo creo que en este momento hay una cuenta pendiente en términos de distribución y de exhibición. Es el Eh, vecino del norte, ¿no? Que obliga. sí, que no nada más a México. Yo creo que el cine del norte bueno, del norte de México, es decir, de los Estados Unidos, nos han invadido a todo el mundo, a las cinematografías de todo el mundo, de una manera, eh, yo digo, que es una invasión bárbara. Entonces, hay pocas cinematografías que han podido resistir y que han podido defender su cine como el cine de Francia. El cine de Francia lo ha hecho muy bien. Pero el cine mexicano, gracias al Tratado de Libre Comercio, no ha podido. Le ha sido muy difícil establecer reglas, leyes que lo protejan, que le permitan tener una distribución digna a las películas mexicanas. Ha estado siendo avasallado por la cinematografía norteamericana y por estas avalanchas de promoción y publicidad, etcétera. Creo que es un poco lo que nos toca en este momento. Bueno, hace poco se dio la coyuntura de la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Esperemos que estamos tratando de que esto incida y de conseguir un poco otra dinámica, una protección, digamos, al nivel legislativo para que las películas tengan este lugar que necesitan y que merece el público, porque lo hacemos para el público y tenemos ese problema. Se producen aproximadamente 150 películas al año y muy pocas llegan a distribuirse y las que se llegan muchas de ellas, hay algunas que por fortuna se distribuyen bien y el público va a verlas, el público en su mayoría, pero otras que se estrenan, pero que se estrenan una semana, 2 semanas y salen de cartelera. Entonces, porque el público no se ha enterado, porque en lo que se entera el público ya la quitaron, porque funciona mucho por la promoción de boca a boca, y en lo que esta promoción se da, ya la quitaron, o ya redujeron las salas, o ya no es la que está al alcance de todo el público y de todos los horarios. Entonces sí creo que hay una competencia desleal. Y que al público, a las películas mexicanas se les exige el tope de taquilla como si fueran películas norteamericanas y eso no puede funcionar así. Habría que aplicar la excepción cultural que aplicamos aquí en Francia, ¿no? Exacto. Los productos culturales no pueden ser tratados como otros productos. Como mercancías, digamos, ¿no? Es exactamente lo que esa es la batalla que estamos dando ahorita. Creemos que la tenemos muy difícil porque es un negocio y porque hay muchos intereses económicos de por medio, pero queremos dar esa lucha porque creo que el cine mexicano y el público mexicano se lo merece. Arcelia Ramírez, has trabajado mucho para la televisión, en telenovelas, en series. Es una manera muy distinta, ¿no?, de trabajar del cine y, por supuesto, del teatro. Es más rápida, más ágil, quizás. La telenovela, Las la telenovelas. televisión. Sí. Esto fue. La primera telenovela que hice, te digo que fue justo saliendo de la escuela de teatro. Entonces, para mí, sí, ese ritmo fue de una enorme violencia. Porque yo venía del teatro, que es una especie de invernadero, sobre todo la escuela donde yo estudié, que es una escuela, en aquel entonces era la más rigurosa, y en donde nuestros maestros, que eran como las instituciones del teatro en México, tenían una manera de trabajar que era como un invernadero, ¿sabes? Era llegar a cada
a cada intención, a cada frase, en ensayos larguísimos, en procesos de 6 meses para hacer una obra de teatro, 8 meses, en fin, era... En televisión no hay tiempo para eso. Y cuando llegué a la televisión había que resolver 40 escenas diarias. Te ponían un apuntador electrónico, se trabajaba con 3 cámaras, los textos eran... no te daba tiempo ni siquiera de estudiar, o sea, no, era un vértigo que yo creo que a mí me fogueó. Sí es un ejercicio, es como una peripecia mental distinta, es una acrobacia mental, pero creo que te da fuerza, te aceita también, ¿no? Y sobre todo mucha popularidad, imagino, ¿no? Que en México te conocen en la calle, te reconocen. Bueno, ahora sí, ahora sigue, he tenido la fortuna, he sido una actriz muy privilegiada de tener continuidad laboral, menos cuando estuve aquí, que nada más me dediqué a hacer cine, regresaba a México a hacer proyectos de cine, dejé de hacer teatro y televisión, pero bueno, en cuanto regresé, otra vez se volvió a reactivar el ritmo de entonces, pero, por ejemplo, la primera telenovela que hice fue un personaje protagónico en una de las telenovelas más exitosas, que era la de las 9 de la noche en Televisa, producida por Carla Estrada, De Frente al Sol, y después hicimos la segunda parte porque tuvo mucho éxito, entonces Más allá del puente. Entonces sí fue un momento en donde todo empezaba, pero empezaba de una manera así, una ola me revolcó, y la fama estaba allí también a la orden del día, y la gente pues nada, iba yo al súper a comprar, ¿sabes? Así las verduras, y las señoras me agarraban la cara y me decían, por favor, no le quites el marido a tu mamá, y así, ¿sabes? Una cosa que yo dije, ¿qué es esto? Sí sentía como, ¿sabes? Como que te arrebatan un poco la vida privada. Y bueno, siempre he tenido una muy buena relación con esto porque lo tomo con mucha tranquilidad. No es lo que yo pretendía cuando empecé a hacer teatro, y cuando llegó creo que lo supe manejar. Siempre atendí y he atendido siempre con mucha amabilidad al público, creo, porque me parece que si te metes a la casa de la gente y desayunan contigo en la televisión, pues necesariamente quieren, cuando te ven, tener un acercamiento, ¿no? Entonces siempre eso ha sido así, pero no me la he creído para nada. No he dejado de tener los pies sobre la tierra. Y eso es un poco lo que me dio este país también, ¿eh? Cuando vine a vivir aquí, como nada de eso estaba puesto en mi mesa, saludable eso, exacto, muy saludable. Arcelia, volviendo a Verónica, la película que se presenta este fin de semana en el Festival Viva México, de la cual eres protagonista, ¿cómo reaccionaste cuando te proponen hacer un papel protagonista con una película que es con 2 actrices solamente, y además es una psicóloga? Pues leí el guión y me pareció un guión muy interesante. Me pareció un proyecto que tomaba riesgos, lo cual siempre es un bello desafío. Y bueno, para mí pues me pareció fascinante la idea de desarrollar un personaje de esta manera, ¿no? En un tete-a-tete con la otra actriz y con el otro personaje, digamos. Creo que era difícil, porque además es una ópera prima, pero inmediatamente que entré en contacto con los directores, Carlos Algara y Alejandro Martínez, pues me di cuenta que eran chavos muy, muy inteligentes, que se tenían su historia muy clara, que sabían lo que querían, que trabajan de una manera muy particular. Uno se concentra en el trabajo con los actores y el otro con la cámara. Entonces esto nos permitió a Olga Segura y a mí. Olga Segura es la protagonista, es la actriz que hace el personaje de Verónica. Nos permitió desarrollar una enorme complicidad porque contamos con esta interlocución con el director permanente. Y trabajamos mucho. Trabajamos como 1 mes y medio antes de empezar el rodaje, hacer trabajo de mesa, de análisis del guión, de estudiar. Estudiamos, nos dieron ellos
con mucha generosidad nos dieron mucho material escrito, vimos material audiovisual, vimos películas juntos, incluso vi yo una sesión de terapia, así es que cuidado porque ahorita mismo te puedo hipnotizar, ¿eh? No, no es cierto. Yo casi he sido hipnotizado por la película. Exacto. No, vi una sesión de hipnoterapia, Olga se sometió a una sesión, yo también tomé un curso de cultivo de hongos shiitake, que es el hobby de mi personaje. ¿Que es cierto que retardan el envejecimiento, como dicen en la película? Pues eso dicen. Mira, yo me los tomo desde entonces. No, no es cierto. Se te ve muy joven. Entonces, en fin, creo que fue un proceso muy sabroso, muy rico, y porque también sabíamos que había que llevar todos los recursos posibles al rodaje para verificar cada escena. Sabíamos que nos teníamos la una a la otra, Olga y yo. Entonces, pues sí, creo que nos fuimos bien equipadas y de la mano del director que estuvo allí en permanencia. Y yo creo que tiene mucho ojo. Creo que es un director que sabe hablar con los actores, sabe lo que nos pasa, sabe cómo trabaja. Viendo Verónica no se puede evitar pensar en películas de Hitchcock, de Bergman también, quizás esa intimidad que está muy lejos del cine mexicano, ¿no, Verónica? Por la luz, la falta de luz, es muy oscura, blanco y negro además. Sí, creo que también esos fueron los riesgos que tomaron los directores, pero al mismo tiempo tengo entendido que el proyecto en ellos surgió cuando vieron Persona de Bergman. Cuando vieron la película dijeron, ¿y si hiciéramos una película con 2 actrices? Vaya, toda proporción guardada, es decir, no tiene nada que ver el tema ni el tratamiento, etcétera. Pero sí creo que fue una especie de inspiración. También porque en términos de producción era mucho más sencillo. Pues hacer una película con pocos personajes, en este caso 2, así no hay menos. Bueno, sí, hay monólogo, bueno, no sé, hay monólogos seguramente, pero bueno, con el mínimo que son 2 y un solo espacio, también que eso creo que es muy importante, y sobre todo en esta película porque creo que es un tercer personaje incluso el espacio donde filman, bueno, donde se grabó la película. Es un chalet suizo que me decías que está en México. Está en México, en el norte, en Arteaga. Es un lugar que se llama Monterreal y yo siempre hago el chiste de que la filmamos en Montreal porque parece, ¿no? Parece Canadá, parece otro país. ¿Es cierto que había nieve durante el rodaje? Había nieve, sí, en aquella montaña. Entonces también se verifica este asunto de que en México hay muchos Méxicos, ¿no? Tenemos una enorme diversidad de ecosistemas. Hay que llevarse muy bien entre el equipo para pasar 5 meses encerrados en un chalet de montaña, ¿no? Fueron 5 semanas. 5 semanas. 5 semanas, sí. Bueno, no está mal tampoco. No está mal, este es un tiempo considerable, pero nos llevamos todos muy bien, por un lado, y por otro lado, esto de irte de locación a los proyectos siempre pues yo digo que les favorece mucho porque te da la oportunidad de concentrarte, de que la energía no se fugue, de que tú no te vas y regresas a tu casa y a tu vida, ¿no? Real, digamos, te quedas un poquito con la ficción allí suspendida y que sigue trabajando en la cabeza, en el corazón, ¿no? en el cuerpo. Sigues haciéndote preguntas y tienes la oportunidad de resolverlas allí entre el equipo, el director está allí, comemos todos juntos, desayunamos, etcétera, ¿no? Entonces, sí, hay un nivel de concentración muy distinto que yo creo que siempre favorece a las producciones y en este caso no fue la excepción. Creo que nos ayudó mucho y también sentirnos aislados, ¿no? Sentir que estás fuera de todo, que no hay señales, que no hay señal del teléfono, no hay redes, en fin, ¿no? O que las redes están en la recepción que está hasta allá abajo, ¿no? Entonces sí hay un nivel de concentración muy, muy bueno y también
para los personajes, ya dentro de la historia, es muy importante este aislamiento, que el público sienta que realmente los personajes no tienen a quién acudir, ¿no? Cuando empieza el combate de estos dos personajes, la psicóloga y su paciente, este combate a muerte, digamos, digo yo, en donde ya normalmente es un proceso terapéutico, pero te vas dando cuenta que una de las dos corre peligro y cuál de las dos cuál es más peligrosa, Cuando empieza a darse a desarrollarse la trama, pues es importante que el público sienta que no tienen cómo pedir auxilio, ¿no? Los personajes. Absolutamente solo. No vas a estar sola en la presentación aquí en París, en el Cine Luminor, que me contabas al que ibas a bailar salsa. ¿Es cierto eso? Bueno, es que antes era un espacio que se llamaba La Latina y se organizaban ahí de repente bailes de salsa, de tango, de música latinoamericana, y era muy agradable. Bueno, a mí me gusta mucho bailar, salsa además, bailar en general. Yo creo que soy una bailarina frustrada. A mí me hubiera encantado ser bailarina. De hecho, la primera vez que me subí a un escenario fue con una coreografía, porque estaba en la prepa y estudiaba danza al mismo tiempo, antes de entrar al CUT, antes de ya decidir ser actriz. Estaba estudiando, iba a ser tu colega. Iba a estudiar Ciencias de la Comunicación. Lástima, hemos perdido una gran periodista, quizás. Fíjate nada más. Pero bueno, estudiaba danza y bueno, hicimos una coreografía y eso fue la primera vez que pisé un escenario. Pero bueno, estábamos ya me fui, pero estábamos en la Latina y bueno, no bailábamos danza contemporánea, pero bailábamos salsa, que es una delicia, y yo disfruté algunas veces este espacio, pero estoy muy feliz de que ahora el cine se haya vuelto el Cine Luminor y que el cine pues acoja este proyecto magnífico del que pues estoy cerca. He estado cerca desde el inicio y que me encanta que cumpla su primer lustro, este festival Viva México, que es para mí una especie como de... En México hay un evento que se llama el Tour de Cine Francés, en donde el público mexicano tiene la ocasión de ver las mejores películas de actualidad de Francia y que ahora es un poco como el espejo, ¿no? En donde el público francés puede ver pues lo más representativo de la pluralidad de lo que se hace últimamente en el cine mexicano. Entonces es una programación muy diversa, hay muchos géneros y también hay cine de autor, desde luego, pero también cine popular, generoso, de un público más amplio. En fin, creo que la programación del festival está hecha con mucho cuidado para ver todo el crisol, ¿no? Que no sea nada más así el cine riguroso, ¿no? Estéticamente hablando, artísticamente hablando. Bueno, son películas que son de calidad todas, pero en su género también, ¿no? Entonces, pues ya lo saben, tienen una cita este fin de semana, de momento, sábado y domingo, para las proyecciones de Verónica en el Cine Luminor, aquí en París, donde ahora también se puede bailar seguramente, quizás después de la proyección. Creo que por desgracia no. No, lástima. Pero también, sí, permíteme también dar las gracias, perdón, a Elena Baguil, quien ha estado detrás de los cristales para la realización de este programa, y enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también tenemos telespectadores que nos siguen en América Latina gracias a Canal U de Montevideo. Muchísimas gracias, el tiempo se nos ha ido, pero ha sido muy agradable tenerte aquí entre nosotros, Aracelia, y que sobre todo sigan los éxitos. Muchísimas gracias y que viva México. Viva México. Y este festival. Perfecto, pues no sé si han puesto música mexicana, pero tendrían que haber puesto música mexicana. Ahora nos damos la mano porque todavía se nos ve, la cámara continúa rodando.